necesitamos restaurar el orden público de manera urgente. A mí, en mi región, y fue lo que me motivó finalmente a ser candidato, es que yo lo viví en carne propia, muchos actos de violencia y terrorismo en mi misma ciudad, o sea, balacera en pleno centro. ¿Cómo se puede dar o cómo se puede trabajar para que efectivamente haya una real descentralización? Poca posibilidad de influir en lo que vaya a pasar en esa convención, y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, porque de repente hay mucha gente que nos pide más de lo que nosotros podemos dar en ese espacio. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en nuestro segundo episodio de Las ideas no se defienden solas. En este caso tenemos a Eduardo Cretón, que es el constituyente más joven de Chile Vamos. Es licenciado en Derecho de la Universidad Católica, gremialista y constituyente por el Distrito 22. Eduardo, ¿cómo está ahí? Hola Ignacio, ¿bien y tú? Oye, es súper importante decir que el Distrito 22 corresponde a la Araucanía Norte, porque de repente uno se pierde con el nombre de los distritos y además que lo estamos cambiando constantemente. Entonces, para tener identificación, somos de la Araucanía Norte. Así que acá estamos para poder conversar contigo y ver qué es lo que podemos echarle una mano ahí para defender la idea. Perfecto. Oye, entonces vamos un poco al grano. Bueno, nosotros también nos conocemos desde la universidad, perdón, y quiero también remontar un poco a ese inicio, puede decirse, en tu carrera política, por decirlo así. Entonces te quiero preguntar sobre eso, teniendo en cuenta el liderazgo que tuviste durante tu etapa universitaria, que fuiste candidato a presidente de la FEUC, y sabiendo que también, como dije en la presentación, eres el convencional más joven de Chile Vamos. ¿Cómo esta experiencia universitaria te ayudó en el proceso y te sigue ayudando también hoy en día en este nuevo desafío? No, fundamental. A ver, efectivamente nosotros nos conocemos desde la universidad. Yo creo que yo era candidato a presidente de la federación cuando el chico entró a la universidad, y desde ahí que nos conocemos. Y el paso a la universidad es fundamental por varias cosas. Primero, porque yo te diría que el espacio de la Convención Constitucional, por la conformación que tiene, se parece mucho más a una asamblea universitaria, un consejo FEUC, que a lo que era la política tradicional del Parlamento o el Congreso. Hay mucha gente que nunca había estado en política. La lista del pueblo es el claro ejemplo de eso. El Frente Amplio fue nuestra contraparte en la universidad. O sea, mi generación, ya hablo de generación en un espectro amplio de 10, 12 años, fuimos los que perdimos contra estos gallos, los centros de alumnos, la federación. Imagínate el caso de Richie Neumann. El año 2010 pierde la FEUC con Giorgio Jackson por 100 votos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros hoy día, de una u otra forma, generacionalmente se está empujando por un recambio muy importante. Y somos nosotros, esta generación, la que sabe bien cómo es que piensa el Frente Amplio, porque fuimos los que estuvimos compitiendo con ellos estos espacios de la universidad. No con mucho éxito, espero que eso vaya mejorando, y ahí tenemos un desafío enorme, pero sí hemos estado ahí con ellos y hemos ido madurando, esta generación ha ido madurando junto con ellos. Entonces, si nosotros queremos hacerle frente al Frente Amplio, digamos, lo generacional es muy, muy relevante. Por lo tanto, yo diría que el paso por política universitaria resulta fundamental para poder tener liderazgos que hoy día dentro de la convención puedan entender cómo funciona esta nueva izquierda y esta lógica más asambleística y universitaria. Claro, porque al final, o sea, entiendo perfecto tu punto y también pasa, creo yo, porque hoy en día se da una situación de que la gente, el votante también se ha manifestado o quiere caras nuevas, quiere gente joven, quiere liderazgos nuevos, que no sean lo mismo de antes, con más energía, con nuevas motivaciones, más ganas. Y creo que es súper importante, y lo que dices tú también, de que claro, a ti te tocó vivirlo en la universidad, ustedes ya conocen más o menos cómo piensa el Frente Amplio que menciona, entonces es súper importante estar al día con lo que ellos creen, cómo actúan para así obviamente hacerle frente a ello, ya sea en la convención, en el parlamento o también obviamente en el gobierno. Y respecto, ahora llevando un poco más a cuando ya se arme todo el reglamento dentro de la convención, que la verdad no sé cuánto falta, pero una vez ya armado ese reglamento de funcionamiento, me gustaría saber como qué ideas principalmente te gustaría defender a ti
que estuvieran dentro de la Constitución? ¿Cuáles? Yo sé que pueden ser muchas ideas, pero no sé, 2 o 3 que a ti te gustaría que sí o sí estén dentro de la nueva Constitución. Oye, un punto con respecto a lo del recambio generacional, que no solamente se da en la convención y en el Parlamento, sino que también en los candidatos presidenciales. Boric y Sichel son gallos muy jóvenes para el promedio de lo que nosotros estábamos acostumbrados, y eso habla de este recambio. Con la idea, bueno, yo lo primero que te diría, Ignacio, es que dentro de la convención nosotros somos una minoría. eh, Podemos hacer esfuerzos grandes para lograr juntar un tercio institucionalista, pero el tercio nunca te va a dejar proponer algo, sino que solamente vetar algo. Por lo tanto, tenemos poca posibilidad de influir en lo que vaya a pasar en esa convención, y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, porque de repente hay mucha gente que nos pide más de lo que nosotros podemos dar en ese espacio, y hay que asumir esa realidad. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que estar pensando más bien en lo que pase en el país después de la convención, o lo que pase en nuestra idea fuera de la convención. Nosotros en la convención llegamos a la convención derrotados, y la labor que tenemos, y sobre todo los jóvenes, es reconstruir un relato para la centro derecha de futuro, y que mire el país en el mediano y largo plazo. Y esa idea pueden partir por ponerse en el debate constitucional, pero también tenemos que ir fomentándola fuera de ese espacio. ¿Y cuáles serían? Yo te diría que hay varias. Lo primero para mí tiene que ver con recuperar la idea de que los ciudadanos tenemos derechos, pero también deberes. Hoy día hay una especie de inflación del lenguaje de los derechos, y nadie está hablando de los deberes, de las obligaciones que tenemos los ciudadanos. Creo que es un punto muy nuestro. Luego, tenemos que volver a pensar en cómo, o el rol que juega la sociedad civil en las comunidades. Hoy día yo siento que tenemos un tejido social, sobre todo en las grandes ciudades como Santiago, absolutamente deteriorado. No hay inclusión social, no se ven unos con otros, cosa que en mi caso es un poco distinto, porque yo soy de un pueblo, de una ciudad de 30.000 habitantes, entonces hay un tejido social mucho más cohesionado, más fuerte. Pero ahí tenemos que hacer un trabajo importante en reconstruir ese tejido social, y eso parte por preocuparnos de la agrupación intermedia, preocuparnos de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, de los clubes de adultos mayores, volver a poner el relato en el barrio, en la comunidad, en lo local, en lo provincial y en lo regional. Y por eso yo creo que parte del relato de la centro derecha hacia el futuro tiene que ver mucho con la descentralización, que por lo demás es un tema que siempre ha sido históricamente de la derecha. La ley de comuna autónoma fue impulsada por los conservadores, entonces ahí tenemos un relato bien, bien potente. De Y lo hecho, otro que te diría yo, ¿Mm? disculpa que te interrumpa, la siguiente pregunta iba un poco a eso, que claro, tú eres constituyente por el distrito 22, que es de la Araucanía, y en ese sentido lo que la gente pide, o sea, a mí también, yo que soy de Puerto Vara, lo que la gente más pide acá en regiones, que no, obviamente no es la metropolitana, es que haya una real descentralización, perdón. Entonces te quería preguntar también, que tú mencionaste un poco eso en la pregunta anterior, ¿cómo se puede dar o cómo se puede trabajar para que efectivamente haya una real descentralización, tanto en la nueva constitución, y también que se pueda ver aplicada el día de mañana? A ver, yo creo que la descentralización tiene mucho que ver con soltar poder, que el poder no esté en la capital, y eso evidentemente que cuesta. Yo creo, y hay varias cosas que se pueden proponer en esta constitución, principios, como el principio de equidad territorial o de subsidiariedad territorial, que en el fondo lo que nos dice es que si es que se puede hacer una labor desde el Estado a nivel local, que se prefiera lo local o lo municipal. Si no se puede lo municipal, lo provincial, y si no se puede lo provincial, lo regional, y si no se puede lo regional, vamos a nivel central, que es completamente la lógica contraria a la que tenemos hoy día, que todo viene en el nivel central, y lo que no pasa a lo municipal. Eh, y en este punto yo creo que vamos a tener aliados de manera transversal. Por primera vez en la historia de Chile somos muchos los de región los que vamos a estar escribiendo esa nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que en descentralización va a ser uno de estos puntos en donde va a haber harto acuerdo, donde se van a poder hacer hartas cosas. Y yo espero que esté ese principio de subsidiariedad territorial, pero también el principio de que cuando nosotros transfiramos competencias desde el nivel central hacia los niveles locales, esas transferencias de competencias vayan acompañadas de los recursos. Porque hoy día tenemos el caso emblemático de los gobernadores regionales,
que son figuras nuevas, pero que no tienen los recursos para poder llevar adelante sus programas de gobierno. Entonces, esos dos principios yo creo al menos que deberían estar en las bases de la institucionalidad y desde ahí podemos empezar a construir algo. Yo no creo que haya que caer en estas lógicas federales o media autónomas, porque la historia de nuestro país nunca ha tenido buen resultado. Creo que nosotros tenemos un Estado unitario, pero altamente descentralizado. Ese es el Chile con el que a mí me gustaría ver en los próximos años. Perfecto. Oye, y llevándote un poco más a, obviamente el territorio que tú representas, o sea, es indudable que hay un conflicto, que existe terrorismo en la Araucanía, y que se ha hablado también durante, creo que durante la semana pasada y la antepasada también dentro de la convención. Entonces me gustaría preguntarte respecto a este conflicto. ¿Cómo se puede trabajar dentro de la convención en esta materia? Porque, bueno, como te dije, hemos visto que muchas personas niegan que existe terrorismo cuando la verdad es que es evidente para una persona con sentido común que existe terrorismo. Entonces, dado este ambiente de quizá un poco de polarización respecto al tema, ¿cómo se puede trabajar dentro de la convención y cómo lo podemos hacer para que después de la convención salga algo en concreto para solucionar este conflicto? A ver, lo primero que yo te diría es que es complicado pensar que una nueva constitución va a solucionar esto de un día para otro. Pero sí, si es que esto está bien encauzado, y esa fue una de mis principales motivaciones, puede servir para empezar a destrabar este conflicto, indudablemente. Eh, yo creo que van a haber varios temas que van a estar directamente relacionados con la Araucanía, y que hay que atenderlo. Hay muchos debates que dar con respecto a la multiculturalidad, la interculturalidad, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Son debates que tenemos que dar y nosotros no nos podemos quedar cortos como sector en esa idea. Hay que salir a jugar, hay que salir a demostrar que nosotros también tenemos propuestas, pero también en paralelo que nosotros avanzamos con estas medidas más políticas, que se hacen cargo de un conflicto que es histórico, necesitamos restaurar el orden público de manera urgente. A mí, en mi región, y fue lo que me motivó finalmente a ser candidato, es que lo viví en carne propia, muchos actos de violencia y terrorismo en mi misma ciudad, o sea, balaceras en pleno centro, a 1500 metros de mi casa quemaron vivo a Juan Barro, estuve ahí cuando se tomaron las municipalidades. Entonces, en el último año particularmente que estuve allá, me tocó ver muy, muy de cerca esto. Incluso asesinaron a Orwell Casanova, que yo mismo lo había convencido de ser candidato a concejal. Entonces, hay que restaurar el orden público de manera urgente, y eso parte por no caer en el negacionismo. A mí me dolió mucho cuando en este espacio se negó, en la convención muchos negaron la existencia de terrorismo y también fueron un paso más allá. Incluso se propuso que el indulto, este famoso indulto a los supuestos presos políticos, en el caso de la Araucanía fuera desde el 2001. O sea, yo no sé, tú tienes que haber nacido como el 2000, Cárdenas. Yo el 98, un poco antes, El pero 98, imagínate, indultar a toda la gente desde que tenéis 4 años. Entonces, es algo bien complicado. Yo creo que hay que avanzar en demandas políticas, pero también en restaurar el orden público y condenar la violencia de estos grupos extremistas y terroristas que actúan en la región. claro, sí, perfecto. Oye, y para ir finalizando, te quería hacer la última pregunta respecto, dado que tú, como ya hemos mencionado dos veces, tú eres el convencional más joven dentro de Chile Vamos, y creo que, si no me equivoco, el tercero dentro de la convención. Me gustaría preguntarte, o que me dijeras qué mensaje le podemos dar a los jóvenes hoy en día en este contexto constitucional. ¿Cuál es el rol que tenemos que jugar, tanto, bueno, como te dije, los jóvenes, como también la sociedad civil dentro de este proceso? Claro, la sociedad civil tiene que participar de esto, tiene que ser una parte activa del proceso. Y a los jóvenes lo que yo les diría es que estamos viviendo un momento bien complejo sobre todo a los jóvenes que creen como los que piensan en nosotros, a los gremialistas y a los que se identifican con la derecha y la centro derecha, es que estamos viviendo un momento complejo, muy complejo para el país. Y ese momento nos interpela, nos llama, nos dice no se queden en las casas, jueguensela por algo. Estamos llamados a reconstruir el relato de nuestro sector. Lo generacional, como te decía, está empujando muy, muy fuerte y tenemos que hacernos responsables de también el momento en el que vivimos.
Y eso pasa porque empecemos a asumir roles relevantes. Yo dentro de la convención estoy muy contento porque los más viejos, se van a enojar si en esta entrevista, pero los Rodrigo Álvarez, las Marcelas Cubillo, no han dado mucho espacio a los jóvenes para poder jugar. Antes pasaba que los jóvenes entrábamos a política y estaban sentados en la banca todo el partido. Y hoy día no, hoy día uno ve a Colo Colo y todos los que juegan son canteranos. Bueno, en política está pasando lo mismo. ¿Ah? Llegó el minuto de los jóvenes, llegó el minuto de la cantera. Y nosotros estamos llamados a refrescar esto, a renovar y hacernos parte de la solución a los problemas de nuestro país, que está viviendo, como dije, un momento muy, muy complicado, que nos interpela a hacernos parte. Así que el llamado es a que se involucren, a que participen, a que se tomen los espacios, ya sea desde la sociedad civil o ya sea desde la política, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados porque hoy día Chile nos necesita más que nunca. Perfecto, Eduardo, gran mensaje. Oye, te aprovecho también, obviamente, de agradecer por esta instancia dentro de, me imagino, tu ajetreada agenda dentro de la convención, así que en verdad te agradezco mucho y espero también a la gente que la vea y le guste mucho esta pequeña entrevista. No, feliz de poder aportar, Ignacio, y creo que tienen que haber espacios también en las universidades para empezar a conversar estas cosas y a pensar el país que queremos estar de acá a los próximos 20, 30 años. Así que para lo que se necesite, ahí vamos a estar. Un abrazo grande, Nacho. Saludos a Perfecto. todos. Que Muchas estén gracias. bien.